Nunca pensé que alguien podría borrarme tan completamente. Hace 20 años, el hombre que me rompió el corazón en el callejón detrás de mi antiguo apartamento en Brooklyn entró en mi café sin reconocer a la mujer en la que me he esforzado tanto por convertirme. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. La luz de la mañana se filtraba por las sucias ventanas de mi pequeño café en Astoria, Queens, proyectando largas sombras sobre el desgastado suelo de linóleo. A los 72 años, he aprendido que las mañanas contienen tanto promesas como dolor. Mis dedos artríticos rodeaban el familiar peso de la cuchara metálica para café, inhalando el rico aroma de los granos colombianos recién molidos. El sonido del metro retumbando sobre nuestras cabezas se mezclaba con los distantes bocinazos de coches y las llamadas melódicas de los vendedores ambulantes que instalaban sus carritos a lo largo de Northern Boulevard. Llevaba mi uniforme habitual aquella mañana de enero, un delantal azul descolorido sobre un suéter crema que había visto mejores décadas, mi cabello gris recogido en un moño práctico que acentuaba las profundas líneas alrededor de mis ojos. Líneas ganadas a través de años de preocupación, años de dar todo lo que tenía a personas que nunca parecían notarlo. Mis manos temblaban ligeramente mientras limpiaba el mostrador por tercera vez, un hábito nervioso que había desarrollado después de tantos años de servir a otros mientras me sentía invisible. El propio café contaba mi historia mejor que las palabras. Sillas disparejas rodeaban pequeñas mesas marcadas por innumerables tazas de café y codos. Discos de vinilo de los 70 colgaban en paredes pintadas de un amarillo esperanzador que se había opacado hasta el color de mantequilla vieja. Novelas de bolsillo gastadas llenaban una estantería en la esquina, sus lomos arrugados de ser manipulados por clientes que raramente compraban algo más que café. Este era mi mundo ahora. Este espacio de 6 por 9 metros que olía perpetuamente a café molido y sueños incumplidos. La campana sobre la puerta sonó aquella tarde de martes, su agudo sonido metálico cortando el suave zumbido de la máquina de espresso. Levanté la vista mientras contaba las escasas ganancias del día, y mi corazón se detuvo. Allí estaba Michael, de pie en mi puerta como un fantasma hecho carne, vistiendo un traje gris carbón que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su postura confiada de la manera que solo viene con el éxito y el dinero. Pero fue el reloj lo que primero captó mi atención, un reluciente Rolex Submariner que atrapaba la luz de la tarde y la devolvía como un pequeño sol en su muñeca. Observó mi humilde café con la evaluación casual de un hombre acostumbrado a cosas más finas, su mirada deslizándose por los muebles disparejos y posándose en mi rostro con educada indiferencia. Esos ojos azules que una vez contuvieron todo mi universo, ahora me miraban como si fuera simplemente otra camarera envejecida en Queens. «Café, por favor», dijo, su voz más profunda de lo que recordaba, pero aún con ese ligero acento de Long Island. Negro. Me quedé allí congelada, con la boca seca como arena del desierto. Este era el hombre que me había prometido la eternidad en una noche nevada de febrero de 1984. El hombre que me había abrazado mientras lloraba por la muerte de mi madre y jurado que nunca me dejaría. El hombre que había desaparecido sin decir palabra 3 meses después, llevándose consigo no solo mi corazón, sino también mi fe en el amor. No me recuerdas, ¿verdad? Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas, mi voz apenas por encima de un susurro. Hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza, estudiando mi rostro con la misma educada confusión que podría mostrar a una dependienta intentando hacer conversación. Un rubor subió por su cuello, y por un momento vi algo titilar detrás de sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Vergüenza? ¿O era solo molestia por ser retrasado por el intento de familiaridad de una anciana? ¿Debería?
Preguntó, no con crueldad, sino con la practicada distancia de alguien que había aprendido a navegar situaciones sociales incómodas con suave evasión. Tragué el nudo que se había formado en mi garganta, saboreando la amargura metálica de lágrimas suprimidas. Oh, Michael, cuán completamente has olvidado a la chica que te esperó. Cuán completamente has borrado a la mujer que te amó con cada fibra de su corazón de 18 años. Mis manos temblaban mientras servía su café, el oscuro líquido humeante en la taza de cerámica blanca. Había soñado con este momento durante décadas. Imaginé lo que diría si alguna vez lo viera de nuevo. En mis fantasías, yo era elocuente y compuesta, ya fuera perdonando o justamente enojada, pero siempre digna. En realidad, solo era una mujer de 72 años con un delantal manchado, invisible para el hombre que una vez había trazado mi rostro bajo la luz de la luna y prometido que envejeceríamos juntos. Permítanme retroceder para que entiendan cómo llegué a este momento, de pie en mi propio café, sirviendo café al fantasma de mi primer amor. Porque esta historia no se trata solo de Michael volviendo a entrar en mi vida. Se trata de todo lo que sucedió en los años entre aquella noche de febrero de 1984 y esta fría tarde de enero de 2024. Se trata de la familia que construí y cómo ellos, lenta y sistemáticamente, me desgastaron hasta que apenas me reconocí en el espejo. Después de que Michael desapareciera, descubrí que estaba embarazada. 18 años, trabajando como cajera en una tienda de comestibles en Bensonhurst, y de repente responsable de una vida que no había planeado. Mis padres, católicos italianos tradicionales, estaban devastados. Mi padre no me habló durante meses. Mi madre lloró todos los días hasta que pensé que podría desvanecerse completamente en sus propias lágrimas. Lo llamé David, como mi abuelo que había muerto el año anterior. David creció sin saber quién era su padre porque, ¿cómo le explicas a un niño que su padre simplemente se evaporó una mañana de invierno, dejando solo el fantasma del aliento a café y promesas rotas? Pero yo era joven y fuerte entonces, y creía que el amor podía conquistarlo todo. Trabajé turnos dobles en la tienda y tomé clases nocturnas en Queens College, determinada a construir algo mejor para mi hijo y para mí. Conocí a Robert cuando David tenía 3 años, un hombre amable que trabajaba en construcción y no le importaba que yo viniera con equipaje. Robert adoptó a David legalmente, nos dio su apellido, y durante 15 años pensé que había encontrado mi final feliz. Robert y yo tuvimos 2 hijos más, Sarah y Tommy. Compramos una pequeña casa en Queens con un diminuto jardín donde los niños podían jugar. Planté tomates y albahaca, tendí la ropa en una línea, y pensé que entendía lo que se sentía ser feliz. Robert llegaba a casa cubierto de aserrín y polvo de concreto, su fiambrera vacía, su sonrisa cansada pero genuina. Éramos sólidos, cómodos, reales de una manera que mi relación con Michael nunca había sido. Pero la vida tiene una manera de probar los cimientos que crees inquebrantables. A Robert le diagnosticaron cáncer de pulmón cuando tenía 47 años. El trabajo de construcción, el asbesto, los cigarrillos que había dejado demasiado tarde, todos volvieron para cobrar su deuda. Me convertí en su cuidadora mientras seguía trabajando a tiempo completo, criando a 3 niños que necesitaban que fuera fuerte, incluso cuando sentía que me desmoronaba por dentro. Recuerdo las noches de hospital, durmiendo en una incómoda silla junto a su cama, escuchando el rítmico pitido de las máquinas que lo mantenían vivo. El olor a desinfectante y las duras luces fluorescentes se convirtieron en mi mundo. Sostenía su mano, sintiéndola cada día más delgada y frágil, y me preguntaba cómo me había convertido en el tipo de mujer que perdía a todos los que amaba. Robert murió un martes de marzo, justo cuando los primeros crocus empujaban a través de las grietas de la acera frente a nuestra casa. El funeral fue pequeño. Sus compañeros de construcción, algunos vecinos, mis hijos con aspecto perdido y enojado. Me paré junto a su tumba con un vestido negro que había comprado en Kmart.
sosteniendo la pequeña mano de Tommy mientras David y Sarah me flanqueaban como guardaespaldas, todos pretendiendo ser más fuertes de lo que nos sentíamos. Después de la muerte de Robert, algo cambió en nuestra dinámica familiar. Yo había sido la cuidadora, la proveedora, la que mantenía todo unido, pero ahora también era la viuda, la vulnerable, la mujer que necesitaba ser cuidada. Mis hijos parecieron sentir este cambio antes que yo, y lenta, casi imperceptiblemente, comenzaron a tratarme de manera diferente. Empezó pequeño. David, ahora con 23 años y trabajando como mecánico, pedía prestados $20 para gasolina y olvidaba devolverlos. Sarah, en su segundo año en Queens College, necesitaba ayuda con libros de texto, alquiler, comestibles, siempre con la promesa de que me devolvería el dinero una vez que se graduara y consiguiera un buen trabajo. Tommy, todavía en la escuela secundaria, requería dinero para excursiones escolares, zapatillas, los miles de pequeños gastos que vienen con criar a un adolescente. Dije sí a todo. ¿Cómo no hacerlo? Estos eran mis hijos, las luces de mi vida, la razón por la que me levantaba cada mañana. Tomé turnos extra en el restaurante donde había comenzado a trabajar después de que Robert enfermara. Limpiaba oficinas por la noche, fregando inodoros y vaciando basureros mientras la ciudad dormía, mis rodillas doliendo sobre pisos fríos de linóleo. «Mamá, no tienes que trabajar tan duro», decía Sarah, pero seguía tomando el dinero que le daba para el alquiler. «Deberías descansar más», me decía David, incluso mientras pedía ayuda con el pago de su auto. «Te estás haciendo mayor, deberías cuidarte», decía Tommy antes de pedir dinero para fotos de graduación. Los años se difuminaron en una neblina de agotamiento y entrega. Di hasta que mi cuenta de ahorros se vació, hasta que tuve que elegir entre pagar mi propia factura de electricidad y ayudar a Sarah con sus préstamos estudiantiles. Di hasta que mi cuerpo dolía en lugares que no sabía que podían doler, hasta que me quedaba dormida en mesas de cocina y despertaba con la cara presionada contra facturas sin pagar. Pero lo peor no era el agotamiento físico o incluso la tensión financiera. Era la sensación de que me estaba volviendo invisible, que mi valor para mis hijos se medía solo por lo que podía proporcionar. Llamaban cuando necesitaban algo, dinero, que cuidara a sus hijos, un viaje al aeropuerto, alguien que escuchara sus problemas. Pero, ¿mis propios problemas? ¿Mis propias necesidades? Esas parecían evaporarse en el momento en que expresaban su última crisis. Cuando fui hospitalizada con neumonía a los 65 años, estuve en esa cama de hospital durante 3 días antes de que alguno de mis hijos me visitara. David estaba ocupado con el trabajo. Sarah tenía exámenes. Tommy tenía una novia que lo necesitaba. Cuando finalmente vinieron, parecían molestos porque me había enfermado, como si mi enfermedad fuera un inconveniente para sus horarios en lugar de un recordatorio aterrador de que yo era mortal. «Deberías habernos llamado antes», dijo Sarah, pero yo había llamado. Había dejado mensajes de voz que no fueron devueltos, enviado mensajes de texto que recibieron respuestas de una palabra. «Habríamos venido si supiéramos que era grave», dijo David. Pero la falta de aliento y la fiebre que precedieron a la neumonía habían sido evidentes durante semanas. Simplemente no lo habían notado, porque ya no me estaban mirando realmente. Comencé a sentirme como un fantasma en mi propia vida, esencial por los servicios que proporcionaba, pero por lo demás, invisible. Mis cumpleaños pasaban con llamadas telefónicas obligatorias y tarjetas compradas a última hora en estanterías de supermercados. La Navidad se convirtió en una obligación llena de estrés donde yo proporcionaba la comida, los regalos, el hogar cálido, mientras ellos proporcionaban su presencia como si fuera un favor que me estaban haciendo. El punto de ruptura llegó cuando cumplí 70 años. Había imaginado una pequeña celebración, tal vez una cena en el restaurante italiano donde Robert y yo solíamos ir para nuestros aniversarios. En cambio, Sarah llamó para cancelar porque tenía una cita.
David olvidó por completo y recordó 2 días después con un mensaje de texto lleno de culpa. Tommy llegó 1 hora tarde con un ramo marchito de la gasolinera, se quedó 20 minutos y se fue para reunirse con sus amigos. Me senté sola en mi cocina esa noche, rodeada por la cena que había cocinado para 4 personas que no vinieron. El silencio era ensordecedor. Por primera vez en décadas, me permití sentir todo el peso de mi soledad. No solo había sido olvidada en mi cumpleaños, era olvidada todos los días. Yo existía en sus vidas solo como una función, no como una persona con sentimientos, sueños, miedos propios. Esa noche, me encontré mirando viejos álbumes de fotos, buscando evidencia del amor que pensaba que compartíamos. Había fotos de fiestas de cumpleaños que había organizado, mañanas de Navidad donde me había quedado despierta toda la noche envolviendo regalos, ceremonias de graduación, donde brillaba de orgullo desde el público. Pero en la mayoría de estas fotos, yo estaba detrás de la cámara o al margen, la facilitadora de la felicidad de todos los demás. Fue entonces cuando encontré la caja de cartas de Michael. Las había guardado todos estos años, escondidas en el fondo de mi armario como secretos vergonzosos. Cartas de los 3 meses que estuvimos juntos, llenas de promesas, poesía y los grandes sueños del amor joven. Las leí esa noche con la amarga sabiduría de 7 décadas, y me di cuenta de que incluso entonces, incluso a los 18 años, había estado dando más de lo que estaba recibiendo. Michael había amado la idea de mí, la chica devota que escuchaba sus planes y apoyaba sus ambiciones. Pero, ¿alguna vez me había visto realmente? ¿Alguna vez había preguntado por mis sueños, mis miedos, lo que yo quería de la vida más allá de ser su novia? Mientras leía sus cartas, noté lo raramente que preguntaba por mi día, cómo la mayoría de sus escritos se centraban en sus propias experiencias, sus propios sentimientos, sus propios planes para nuestro futuro que siempre parecían centrarse en lo que él quería hacer, dónde quería ir. Lloré esa noche, pero no solo por Michael. Lloré por el patrón que de alguna manera había establecido a los 18 años y repetido durante los siguientes 54 años. Di, y di, y di, y confundí ser necesitada con ser amada. Había criado a niños que me veían como un recurso en lugar de una persona, que amaban lo que hacía por ellos, pero no quién era yo. A la mañana siguiente, decidí cambiar mi vida. Comenzó con pequeñas cosas. Dejé de contestar el teléfono cada vez que sonaba. Dejé que algunas llamadas fueran al buzón de voz, especialmente las que llegaban en momentos inconvenientes o de números que reconocía como pertenecientes a cobradores de cuentas de las deudas de mis hijos. Comencé a decir no a algunas peticiones, no a todas, porque no estaba lista para ese tipo de revolución todavía, pero a algunas. Cuando David me pidió que cofirmara un préstamo para una motocicleta que no podía permitirse, dije que no. Cuando Sara quería que cuidara al perro de su compañera de habitación durante 2 semanas mientras se iban de vacaciones, dije que no. Cuando Tommy pidió dinero para un viaje de vacaciones de primavera, dije que no. Cada no sentía como tragar vidrio. Había sido entrenada por décadas de maternidad para decir sí, para sacrificarme, para poner las necesidades de todos los demás antes que las mías. Pero me forcé a recordar esa cama de hospital, esos 3 días de soledad mientras luchaba por respirar, y encontré la fuerza para mantener mis límites. Las reacciones de mis hijos fueron rápidas y predecibles. David me acusó de volverme egoísta en mi vejez. Sara dijo que los estaba castigando por ser exitosos e independientes. Tommy, ahora con 24 años y todavía viviendo en casa, se puso de mal humor y se quejó de que lo trataba como a un niño a pesar de que estaba actuando exactamente como uno. La culpa era aplastante. Dudaba de cada decisión. Me quedaba despierta por la noche preguntándome si estaba siendo injusta, si estaba alejando a las personas que más amaba. Pero gradualmente, comencé a notar algo interesante. Cuanto menos disponible me hacía,
más respetuosos se volvían mis hijos. Cuando no podían dar por sentada mi ayuda, comenzaron a pedirla con más educación. Cuando no siempre estaba allí para resolver sus problemas, comenzaron a resolver más problemas por sí mismos. No fue una transformación de la noche a la mañana. Hubo retrocesos y discusiones, lágrimas y puertas cerradas de golpe. Pero por primera vez en décadas, comencé a sentirme como una persona en lugar de solo una función. Comencé a leer libros que no tenían nada que ver con las necesidades de nadie más. Tomé una clase de cerámica en el centro comunitario. Me compré flores los miércoles al azar simplemente porque eran hermosas. Más importante, decidí abrir el café. Robert me había dejado una pequeña póliza de seguro de vida, suficiente para sobrevivir pero no suficiente para sentirme segura. Había estado trabajando en el restaurante durante años, sirviendo la comida de otras personas, limpiando los desórdenes de otras personas, siguiendo las reglas de otras personas. El café representaba algo que nunca había tenido antes, un espacio que era enteramente mío. No era grandioso ni ambicioso. La ubicación en Astoria era asequible porque era pequeña y algo deteriorada. Pasé meses fregando y pintando, aprendiendo a operar una máquina de espresso, averiguando sobre proveedores y permisos y todos los 1000 detalles que conlleva dirigir un pequeño negocio. Mis hijos pensaron que estaba loca. «Mamá, tienes 71 años», dijo Sara. «Deberías estar pensando en la jubilación, no en comenzar un negocio». «¿Y si fracasas?», preguntó David. «¿Y si pierdes tu dinero? ¿Por qué no puedes simplemente disfrutar de ser abuela?», quería saber Tommy. Pero yo no era abuela. No realmente. Mis hijos estaban demasiado ocupados con sus propias vidas para darme nietos, y aunque los tuviera, sospechaba que habría sido relegada al papel de niñera gratuita, en lugar de abuela querida. El café se convirtió en mi refugio, mi rebelión, mi renacimiento. No era exitoso según medidas convencionales. Ganaba lo suficiente para cubrir gastos y pagarme un salario modesto, pero no me estaba haciendo rica. Lo que estaba obteniendo era algo mucho más valioso: respeto. De mis clientes habituales, de los proveedores que aprendieron que podían contar conmigo, del vecindario que lentamente comenzó a abrazar este pequeño espacio como un lugar de reunión comunitaria. La señora Rodríguez, que vivía en el apartamento sobre la florería de al lado, comenzó a venir cada mañana por un café con leche y la oportunidad de practicar su inglés. Marcus, un joven padre que trabajaba por las noches como guardia de seguridad, se detenía después de su turno para descomprimirse con un espresso doble y una novela de bolsillo. Elena, recientemente divorciada y empezando de nuevo a los 55 años, encontró en mi café un espacio seguro para trabajar en su portátil y reconstruir lentamente su confianza. Estas personas me veían, no como madre o cuidadora o fuente de fondos, sino como Elena, la mujer que hacía excelente café y recordaba cómo le gustaba a cada uno su pedido. Preguntaban por mi día no porque necesitaran algo de mí, sino porque les importaba la respuesta. Me traían pequeños regalos, hierbas del jardín de la señora Rodríguez, un libro que Marcus pensaba que podría disfrutar, una bufanda que Elena había tejido durante las largas noches de invierno. Por primera vez en décadas, me sentí valorada por quién era y no por lo que podía proporcionar. Y entonces, en esa tarde gris de enero, Michael entró en mi café y me miró como si fuera aire. El café se enfrió en su taza mientras nos mirábamos a través del mostrador. Lo vi calculando, tratando de ubicar mi rostro en su memoria. Sus ojos se movieron sobre mi cabello gris, mi rostro con líneas, mi ropa sencilla, y supe que estaba luchando por reconciliar a esta mujer mayor de aspecto ordinario con quien fuera que pensara que podría conocer. Brooklyn, dije finalmente. 1984. El apartamento en la avenida 18 con la calefacción rota. Su rostro palideció. La fachada de hombre de negocios confiado se agrietó ligeramente.
revelando un vistazo del joven de 20 años que me había abrazado en ese apartamento frío y me había prometido el mundo. ¿Elena? Susurró. Asentí, sin confiar en mi voz. 54 años de dolor suprimido subieron por mi pecho como una marea. «Dios mío», dijo, hundiéndose en la silla más cercana. «Elena, no te reconocí». Por supuesto que no. La chica que había conocido tenía 18 años, con cabello oscuro que caía hasta su cintura y sueños que brillaban en sus ojos como estrellas. Esa chica creía en para siempre y pensaba que el amor podía superar cualquier cosa. Esa chica no tenía idea de que pasaría las siguientes 5 décadas siendo dada por sentada por casi todos los que amaba. «¿Te ves bien?», mentí. Porque, ¿qué más le dices a un fantasma? Se veía bien en realidad. Exitoso, bien alimentado, cómodo de la manera que el dinero y el estatus proporcionan. Su pelo era plateado en lugar de gris, peinado en lugar de simplemente cortado. Sus manos eran suaves y cuidadas, ya no las manos de clase trabajadora que recordaba. El chico de Bensonhurst claramente le había ido muy bien. «¿Tú eres dueña de este lugar?», preguntó, mirando alrededor del café con nuevos ojos. «Lo soy». Me sorprendió el orgullo en mi propia voz. 2 años ya. Asintió lentamente, todavía procesando. No puedo creer, después de todos estos años. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Cuáles eran las probabilidades, de hecho? De todas las cafeterías en la ciudad de Nueva York, había entrado en la mía. ¿Era el destino? ¿Coincidencia? ¿O el universo finalmente estaba listo para cerrar un capítulo que pensé que permanecería para siempre sin terminar? «Pienso en ti a veces», dijo en voz baja. «Me pregunto qué te pasó, si fuiste feliz. Si fui feliz». La pregunta quedó suspendida en el aire como incienso, pesada e ineludible. ¿Fui feliz? ¿Alguna vez fui feliz? ¿O había estado tan ocupada tratando de hacer felices a todos los demás que había olvidado cómo podría ser mi propia felicidad? «Tuve una buena vida», dije cuidadosamente. 3 hijos. Un esposo que me amaba. Murió hace 8 años. «Lo siento», dijo Michael, y sonó como si lo dijera en serio. «¿Hijos?» Todos crecidos ahora, viviendo sus propias vidas. Lo que no dije fue cómo esos hijos adultos me trataban, cuán invisible me había vuelto en sus ocupados mundos egocéntricos. Lo que no dije fue cómo había construido mi identidad alrededor de ser necesitada, y solo ahora estaba aprendiendo a existir sin ese constante sentido de obligación. «¿Y tú?», pregunté. «¿Esposa? ¿Hijos?». Se rió, pero no había humor en ello. 3 matrimonios, sin hijos. Resulta que no soy muy bueno con el compromiso. 3 matrimonios. Me preguntaba si había dejado a esas esposas de la manera en que me había dejado a mí, desapareciendo sin explicación cuando la realidad del amor se volvió inconveniente. Me preguntaba si recordaba alejarse de mí, o si me había convertido en solo otra cara borrosa en su pasado, otro capítulo que había cerrado sin mirar atrás. «¿Por qué te fuiste?». La pregunta escapó antes de que pudiera detenerla, cruda y vulnerable como una herida abierta. Estuvo callado por mucho tiempo, mirando fijamente su café frío. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos contenían algo que no esperaba: vergüenza. «Tenía 20 años», dijo. Asustado. «Tú hablabas de casarnos, tener bebés, establecernos, y yo...». Entré en pánico. Pensé que tenía toda mi vida por delante, lugares a donde ir, cosas que hacer. Pensé que me retendrías. Retenerlo. Como si amarlo, apoyar sus sueños, creer en su potencial fuera de alguna manera un ancla en lugar de alas. Como si mi amor fuera una jaula en lugar de un regalo. «Iba a decírtelo», continuó. «Practiqué el discurso cientos de veces, pero cada vez que te miraba, parecías tan feliz, tan segura sobre nosotros, y no podía encontrar las palabras.
Así que simplemente me fui, como un cobarde. Sí, como un cobarde. Como un chico egoísta que tomó lo que quería y huyó cuando llegó el momento de devolver algo. Pero mirándolo ahora, sentado en mi café con su reloj caro y sus 3 matrimonios fallidos, me di cuenta de algo que me sorprendió. Ya no estaba enojada. Estaba triste. Triste por la chica que había sido, triste por el chico que había sido, triste por todos los años que ambos habíamos pasado huyendo de nosotros mismos. Te esperé, dije en voz baja, durante semanas. Pensé que algo te había pasado. Llamé a hospitales, estaciones de policía. Pensé que tal vez habías resultado herido o asesinado, porque no podía imaginar que simplemente te irías sin despedirte. Su rostro se arrugó. Por un momento, el exitoso hombre de negocios desapareció por completo, y vi al asustado joven de 20 años que había huido del amor porque no sabía cómo manejarlo. Elena, lo siento mucho. Sé que eso no cambia nada, pero lo siento. Lamento haberte lastimado. Lamento haber sido demasiado cobarde para enfrentarte. Lamento todo. Acepté su disculpa con un asentimiento, pero me di cuenta de que ya no la necesitaba. La chica que había quedado devastada por su partida se había ido, reemplazada por una mujer que había aprendido a sobrevivir a cosas mucho peores que un corazón roto. Había enterrado a un esposo, criado a 3 hijos, soportado décadas de ser dada por sentada, y finalmente estaba aprendiendo a valorarme a mí misma. La disculpa de Michael llegaba 54 años tarde para sanar la herida que había dejado, pero no era demasiado tarde para proporcionar algo de cierre. Gracias, dije simplemente. Nos sentamos en un silencio incómodo por un rato, ambos procesando esta reunión inesperada. Rellené su café sin que me lo pidiera, un gesto automático que hablaba de décadas de cuidado. Sacó su teléfono 2 veces y lo guardó de nuevo, claramente incómodo con el peso emocional del momento. Debería irme, dijo finalmente, levantándose y alcanzando su billetera. Tengo una reunión en el centro. Por supuesto que la tenía. Incluso 54 años después, Michael tenía algún lugar más importante donde estar. Dejó una propina de $20 por un café de $3, como si el dinero pudiera de alguna manera equilibrar las balanzas del pasado. Lo vi caminar hacia la puerta, este extraño que una vez lo había sido todo para mí, y sentí nada. Ni angustia renovada, ni arrepentimiento, ni pensamientos nostálgicos sobre lo que podría haber sido. Solo una tranquila tristeza por todo el tiempo que ambos habíamos desperdiciado huyendo de las personas que realmente éramos. En la puerta, hizo una pausa y se volvió. ¿Elena? Por lo que vale, fuiste lo mejor que me pasó. Simplemente fui demasiado estúpido para saberlo en ese momento. Después de que se fue, me quedé sola en mi café, rodeada por el cómodo caos de mi nueva vida. El sol de la tarde se inclinaba a través de las ventanas, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como recuerdos. Pensé en la chica que había sido a los 18, tan ansiosa por complacer, tan desesperada por ser amada que aceptaría cualquier migaja de atención como si fuera un festín. Esa chica se había convertido en una mujer que pasó décadas dando todo lo que tenía a personas que apenas la veían como una persona. Mis hijos, que me amaban, pero me daban por sentada. Mi esposo, que me apreciaba, pero nunca entendió completamente la profundidad de mi sacrificio. Mi comunidad, que dependía de mí, pero raramente preguntaba cómo estaba. Pero aquí, en este pequeño café que me pertenecía por completo, finalmente estaba aprendiendo lo que significaba ser vista. No como la madre o esposa o cuidadora de alguien, sino como Elena. Solo Elena. Una mujer que hacía buen café y escuchaba atentamente y tenía historias propias que valían la pena contar. La campana sonó de nuevo, y la señora Rodríguez entró arrastrando los pies, abrigada contra el frío de enero. «Buenas tardes, Elena», llamó alegremente. «¿Lo de siempre?» «Enseguida», respondí,
ya alcanzando su taza favorita. Esta era mi vida ahora. Pequeños momentos, placeres simples, conexiones genuinas con personas que me veían como realmente era. Mientras vaporizaba leche para el café con leche de la señora Rodríguez, me di cuenta de que la reaparición de Michael no había reabierto viejas heridas tanto como me había mostrado cuán completamente habían sanado. La chica que lo había esperado habría quedado devastada al verlo de nuevo. Habría esperado un romance reavivado, o al menos un arrepentimiento genuino. La mujer en la que me había convertido simplemente estaba agradecida por el recordatorio de cuán lejos había viajado desde esa destrozada joven de 18 años. Pero mi historia no termina ahí. Porque mientras aprendía a valorarme a mí misma en pequeñas formas, mis hijos observaban con creciente alarma cómo su confiable fuente de apoyo se volvía cada vez menos disponible. Y no iban a dejar que su gallina de los huevos de oro se alejara volando sin luchar. La primera señal de problemas llegó cuando David apareció inesperadamente en el café un jueves por la mañana, justo cuando estaba abriendo. Miró alrededor del espacio con la misma expresión escéptica que había mostrado desde que le conté por primera vez sobre mis planes de negocio. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, acomodándose pesadamente en una de mis sillas disparejas. Le serví café sin preguntar, agregando la crema y el azúcar que había preferido desde que era adolescente. Algunos hábitos mueren difícilmente, incluso cuando estás aprendiendo a establecer límites. «¿Qué tienes en mente?», pregunté, aunque sospechaba que ya lo sabía. «Sara está preocupada por ti», comenzó, lo cual era su manera de decir que él estaba preocupado, pero no quería admitirlo. Este asunto del café, vivir sola, todos estos cambios, pensamos que tal vez estás pasando por algo. Pasando por algo. Como si aprender a respetarme a mí misma fuera una fase que eventualmente superaría. «Estoy pasando por aprender a ser feliz», dije suavemente. «¿Es eso lo que te preocupa?», se movió incómodamente. «No es eso. Mamá, tienes 72 años. No deberías estar trabajando tan duro. Deberías estar relajándote, disfrutando de tu jubilación, pasando tiempo con la familia». Familia. La palabra quedó suspendida entre nosotros como un desafío. ¿Cuándo? Exactamente, había hecho mi familia tiempo para que yo pasara con ellos. ¿Cuándo habían mostrado interés en mi relajación o felicidad? «Disfruto el trabajo», dije. «Me gusta tener un propósito más allá de estar disponible cuando alguno de ustedes necesita algo». Su cara se enrojeció. «Eso no es justo. No solo te llamamos cuando necesitamos algo». Pero incluso, mientras lo decía, se veía incómodo, porque ambos sabíamos que no era cierto. Tomé nota mental de la última vez que alguno de mis hijos había llamado solo para charlar, solo para ver cómo estaba, solo porque extrañaban hablar con su madre. El silencio se extendió lo suficiente como para hacer que David se retorciera. «Te amamos, mamá», dijo finalmente. «Queremos lo mejor para ti». «¿Y lo mejor para mí es qué, exactamente? ¿Estar disponible para resolver tus problemas? ¿Darte dinero cuando lo pides? ¿Fingir que mis propias necesidades no importan? No es...». Se detuvo, claramente frustrado. «Eres nuestra madre. Cuidarnos es lo que hacen las madres». Ahí estaba, la suposición que había gobernado mi vida durante décadas. Que mi papel como madre significaba que existía principalmente para servir, apoyar, sacrificar, que mis necesidades siempre eran secundarias a las suyas, sin importar cuán mayores se hacían o cuán capaces se volvían de cuidarse a sí mismos. «Los cuidé cuando eran niños», dije en voz baja. «Son adultos ahora. Ya no necesitan que los cuide. Lo que necesitan es aprender a respetarme como persona, no solo como una fuente de ayuda». David se fue ese día claramente frustrado, probablemente planeando llamar a sus hermanos y quejarse de mi nueva actitud. Pero sentí algo que no había experimentado en años: orgullo. Orgullo por defenderme, orgullo por articular mi valor,
orgullo por negarme a disculparme por esperar respeto básico de mis propios hijos. La confrontación con Sara llegó 2 semanas después, y fue mucho más directa. Entró furiosa al café durante la hora punta del almuerzo, su rostro tenso de ira. Estaba sirviendo a un cliente habitual, Marcus, quien echó un vistazo a la expresión de Sara y rápidamente se escabulló. «Mamá, ¿qué demonios te pasa?», exigió Sara, sin molestarse en bajar la voz. Terminé de limpiar la máquina de espresso antes de responder, tomándome mi tiempo, negándome a ser apresurada a una reacción. «Hola, Sara. Es un placer verte a ti también». «No me vengas con eso. David dijo que nos acusaste de utilizarte». «¿Cómo puedes decir eso? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos?» Todo lo que habíamos pasado juntos. Como si mis décadas de sacrificio fueran de alguna manera una carga compartida en lugar de algo que había llevado casi completamente sola. «Siéntate», dije con calma. «Hablemos de esto adecuadamente». «No quiero sentarme. Quiero saber por qué de repente estás actuando como si fuéramos hijos terribles que no te aprecian». Varios clientes comenzaron a mirar, y sentí el familiar rubor de vergüenza. Sara siempre había sido dramática, pero generalmente guardaba sus escenas para momentos privados. El hecho de que estuviera dispuesta a airear nuestros asuntos familiares en público me dijo lo desesperada que se estaba sintiendo. «Baja la voz», dije con firmeza. «Este es mi negocio y estos son mis clientes. Si quieres discutir esto, podemos hacerlo respetuosamente, o puedes irte». Parpadeó, claramente sorprendida. Nunca le había hablado así antes. En el pasado, me habría disculpado por molestarla, habría corrido a suavizar el conflicto, habría hecho de sus necesidades emocionales mi prioridad inmediata. «Bien», dijo, dejándose caer en una silla con énfasis teatral. «Pero quiero una explicación». Le serví un café que no había pedido y me senté frente a ella. «Sara, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para ver cómo estaba? No porque necesitaras algo, no porque tuvieras noticias que compartir, solo para ver cómo está tu madre». Abrió la boca para responder y luego la cerró de nuevo. La vi desplazarse mentalmente por conversaciones recientes, buscando evidencia para contradecir lo que ambas sabíamos que era cierto. «Estoy ocupada, mamá. Trabajo a tiempo completo y estoy tratando de terminar mi maestría y tengo vida social». «Eso no significa que no me importe». «No estoy diciendo que no te importe», dije. «Estoy diciendo que no me ves. Ninguno de ustedes lo hace. Ven las cosas que hago por ustedes, pero no me ven como una persona con mis propias necesidades, sentimientos y sueños». «Eso es ridículo. Por supuesto que te vemos como una persona». «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes mostró interés en lo que yo quería de la vida, más allá de estar disponible para ayudar con sus problemas?» Otro largo silencio. Sara miró fijamente su taza de café como si pudiera proporcionar respuestas. «Pensamos que eras feliz», dijo finalmente, su voz más pequeña ahora. «Nunca te quejaste». «Me entrenaron para no quejarme. Me enseñaron que las buenas madres se sacrifican sin quejarse, que mi trabajo era hacer sus vidas más fáciles, que mi felicidad se suponía que venía de su éxito y felicidad». «Entonces, ¿qué cambió? ¿Por qué te estás quejando ahora?» Lo que cambió fue Michael entrando en mi café y no reconociéndome. Lo que cambió fue darme cuenta de que había pasado tanto de mi vida, siendo lo que otras personas necesitaban, que había olvidado quién era debajo de todo ese servicio. Lo que cambió fue entender que ser necesitada no es lo mismo que ser amada. Lo que cambió, dije cuidadosamente, es que me di cuenta de que he sido invisible durante tanto tiempo que incluso yo olvidé que existía, y decidí que merezco algo mejor que eso. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, pero pude ver el cálculo detrás de ellas. Así era como siempre había manejado el conflicto conmigo, con demostraciones emocionales que me hacían sentir culpable por molestarla.
¿Así que nos estás castigando? ¿Porque no somos hijos perfectos? No estoy castigando a nadie. Solo me niego a ser dada por sentada. Pero te necesitamos, mamá. Necesito ayuda con los gastos de la escuela de posgrado. Y David está teniendo problemas con su negocio. Y Tommy ni siquiera tiene un trabajo estable todavía. Este no es el momento para que retires tu apoyo. Ahí estaba, el verdadero problema. No que me extrañaran o se preocuparan por mi bienestar, sino que temían que su fuente de apoyo financiero y emocional estuviera desapareciendo. Nunca habrá un momento conveniente para que deje de ser su red de seguridad, dije. Siempre habrá gastos, problemas, crisis que requieran mi ayuda. Pero tengo 72 años, Sara. ¿Cuándo puedo dejar de trabajar en múltiples empleos para mantener a hijos adultos que son capaces de mantenerse a sí mismos? La conversación dio vueltas en círculos durante otra hora, con Sara alternando entre lágrimas, ira y manipulación de culpa. Se fue ese día sin resolución, pero también sin la promesa de apoyo financiero continuo que claramente había esperado asegurar. La reacción de Tommy fue la más dolorosa porque fue la más honesta. Siempre había sido el bebé de la familia, consentido y protegido incluso cuando probablemente debería haber sido empujado a crecer más rápido. Ahora, con 24 años, todavía vivía en mi casa. No la casa que compartía con el café, sino el antiguo hogar familiar que no podía decidirme a vender. «No entiendo por qué nos odias ahora», dijo una noche cuando llegué del café y lo encontré comiendo cereal para la cena frente al televisor. «No te odio, Tommy. Pero necesito que empieces a actuar como un adulto». Estoy actuando como un adulto. Miré alrededor de la sala de estar, su ropa colgada sobre los muebles, envases de comida vacíos en cada superficie, platos apilados en el fregadero desde el fin de semana. No, estás actuando como un adolescente cuya madre limpiará después de él. Eso no es lo mismo. Pago renta, dijo a la defensiva. Los $200 al mes que me daba ni siquiera cubrían los servicios públicos, pero me había sentido demasiado culpable para pedir más. Era más fácil subsidiar su estilo de vida perezoso que lidiar con su mal humor cuando le pedía que contribuyera justamente. Tommy, necesito que encuentres tu propio lugar. Voy a vender la casa. Las palabras salieron antes de que hubiera decidido conscientemente decirlas, pero tan pronto como hablé, supe que eran ciertas. Iba a vender la casa. La hipoteca estaba casi pagada, el vecindario se había aburguesado, y el valor de la propiedad se había triplicado desde que Robert y yo la compramos 30 años atrás. Podía venderla, pagar mis deudas restantes y tener suficiente para vivir cómodamente sin depender de las contribuciones irregulares y renuentes de mis hijos. No puedes vender la casa. La voz de Tommy se quebró como si tuviera 14 años otra vez. Aquí es donde papá murió. Aquí es donde crecimos. No puedes simplemente tirar nuestros recuerdos familiares. Nuestros recuerdos familiares. Como si yo fuera la curadora de la nostalgia de todos en lugar de una persona con derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida y propiedad. Puedo y lo haré, dije. Tienes 3 meses para encontrar otros arreglos. La escena que siguió fue fea. Tommy me acusó de volverme cruel y egoísta en mi vejez. Dijo que estaba deshonrando la memoria de Robert al vender la casa que él había trabajado tanto para comprar. Incluso sugirió que estaba teniendo algún tipo de colapso mental y necesitaba ayuda profesional. Pero me mantuve firme. Por primera vez en décadas, prioricé mis propias necesidades sobre la comodidad de mi hijo, y se sentía aterrador y liberador al mismo tiempo. La verdadera explosión llegó cuando mis 3 hijos coordinaron su respuesta. Claramente habían estado hablando entre ellos, planeando su enfoque, decidiendo cómo manejar a su madre repentinamente difícil. Este nivel de organización habría sido conmovedor si alguna vez se hubiera aplicado a, digamos, planificar mis celebraciones de cumpleaños o verificar mi salud. Pero ciertamente podían unirse cuando sus propios intereses estaban amenazados.
Me emboscaron en el café un sábado por la mañana, llegando juntos justo después del ajetreo del desayuno. David llevaba una carpeta llena de papeles, Sara tenía su portátil abierto en lo que parecían sitios web médicos, y Tommy parecía haber estado llorando. «Mamá, hemos estado investigando», comenzó David, «y creemos que podrías estar experimentando demencia en etapa temprana». Estaba tan sorprendida que casi dejé caer la cafetera que sostenía. ¿Perdón? Piénsalo, continuó Sara, leyendo de la pantalla de su portátil. Cambios repentinos de personalidad, toma de decisiones irracionales, ira hacia miembros de la familia, venta de bienes sin consultar a nadie. Todas son señales de advertencia. Te amamos, mamá, agregó Tommy, su voz espesa con emoción fabricada. Queremos ayudarte a obtener el tratamiento que necesitas. Dejé la cafetera con mucho cuidado y miré a mis 3 hijos, estos adultos que había criado y por los que me había sacrificado y amado incondicionalmente. Y me di cuenta de que preferirían creer que estaba mentalmente enferma que aceptar que finalmente había aprendido a valorarme a mí misma. «Salgan», dije en voz baja. «Mamá, por favor, solo escucha», comenzó David. «Salgan». Mi voz fue lo suficientemente fuerte como para sobresaltar a los pocos clientes en el café, lo suficientemente fuerte como para sorprenderme incluso a mí. Salgan de mi negocio y no vuelvan hasta que estén listos para tratarme con respeto. Se fueron, pero no antes de que David dejara caer la carpeta en mi mostrador. Después de que se fueron, la abrí y encontré impresiones de artículos médicos sobre demencia, folletos para instalaciones de vida asistida y una tarjeta de presentación de un abogado especializado en asuntos de cuidado de ancianos. Mis propios hijos se estaban preparando para declararme incompetente en lugar de aceptar mi derecho a establecer límites. Esa noche, me senté en mi pequeño apartamento sobre el café, rodeada por los sonidos de Queens, asentándose en la noche. El tráfico zumbaba en Northern Boulevard. Los televisores murmuraban a través de paredes delgadas, y en algún lugar cercano, una pareja discutía en un idioma que no reconocía. Estos sonidos, que una vez me hicieron sentir sola, ahora se sentían como compañía. Era parte de una comunidad, parte de la vida de la ciudad, de una manera que nunca había sido cuando estaba consumida siendo la cuidadora de todos. Pensé en llamar a un abogado propio, solo en caso de que mis hijos intentaran seguir adelante con sus amenazas. Pensé en cambiar las cerraduras de la vieja casa y darle a Tommy una notificación formal de desalojo. Pensé en una docena de estrategias defensivas para protegerme de las personas que supuestamente debían protegerme. Pero sobre todo, pensé en lo libre que me sentía. Por primera vez en mi vida adulta, estaba viviendo de acuerdo con mis propios valores en lugar de ajustarme constantemente para satisfacer las expectativas de otras personas. Estaba trabajando porque quería, no porque tuviera que mantener a adultos desagradecidos. Estaba tomando decisiones basadas en mis propias necesidades y deseos en lugar de tratar de mantener felices a todos los demás. Era aterrador y emocionante y solitario y maravilloso todo al mismo tiempo. La resolución, cuando llegó, fue tanto más dramática como más sutil de lo que esperaba. 2 meses después de la intervención por demencia, Sara apareció sola en el café. Se veía cansada y de alguna manera más pequeña de lo habitual, su confianza desinflada. Pidió un café y se sentó tranquilamente en la esquina durante 1 hora antes de acercarse al mostrador. «¿Mamá? ¿Podemos hablar?» Había estado temiendo y esperando esta conversación en igual medida. Extrañaba desesperadamente a mis hijos, pero no estaba dispuesta a volver a ser su sirviente emocional y financiero. «Por supuesto», dije, sirviéndome un café y uniéndome a ella en una mesa junto a la ventana. «He estado pensando en lo que dijiste», comenzó vacilante, «sobre no verte como una persona. Y creo que tal vez tienes razón. Era un comienzo,
pero había aprendido a no confiar en admisiones fáciles. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Estaba hablando con mi terapeuta sobre nuestra pelea, esperando que estuviera de acuerdo en que estabas siendo irrazonable. Pero me preguntó cuándo fue la última vez que hice algo lindo por ti, que no fuera una respuesta a algo que habías hecho por nosotros primero, y no pude responder. La terapeuta de Sara. De alguna manera era apropiado que se necesitara una extraña para ayudar a mi hija a ver lo que debería haber sido obvio. Me ayudó a darme cuenta de que en realidad no sé mucho sobre quién eres más allá de ser nuestra madre. No sé cuál es tu color favorito ahora, o qué te gusta leer, o con qué sueñas. Sé lo que has hecho por nosotros, pero no sé quién eres. Las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas, y esta vez parecían genuinas en lugar de manipuladoras. Te extraño, mamá, pero te extraño de una manera egoísta. Extraño tenerte disponible cuando necesito apoyo. No creo que te haya extrañado como persona porque nunca aprendí a verte como una. Esto se sentía diferente de nuestras conversaciones anteriores. Más difícil y más honesto, y por lo tanto, más esperanzador. ¿Cuál es tu color favorito? Pregunté. Parpadeó, confundida por la pregunta. Si quieres conocer el mío, debería conocer el tuyo. ¿Cuál es tu color favorito? Morado, dijo lentamente. Morado profundo, como berenjena. El mío es verde, dije. Verde bosque. Me recuerda al bosque donde mi abuela solía llevarme cuando era pequeña, antes de que muriera. No sabía que tenías ese tipo de recuerdos con tu abuela. ¿Nunca preguntaste? Nos sentamos en silencio por un momento, ambas procesando este simple intercambio de información que debería haber ocurrido décadas atrás. Me gustaría saber más, dijo Sara finalmente. Sobre tu abuela, sobre tu infancia, sobre quién eras antes de convertirte en nuestra madre. A mí también me gustaría, admití. No fue una reconciliación mágica. Sara no se transformó repentinamente en la hija considerada y atenta que siempre había esperado. Pero fue un comienzo, un reconocimiento de que nuestra relación necesitaba ser reconstruida sobre una base de respeto mutuo en lugar de obligación unilateral. A David le tomó más tiempo acercarse, y cuando lo hizo, fue a través de acciones en lugar de palabras. Comenzó a aparecer en el café ocasionalmente, no para sermonear o discutir, sino para arreglar cosas. La puerta chirriante, la mesa tambaleante, la máquina de espresso que a veces se desbordaba. No pedía pago o elogios, y no hablábamos mucho durante estas visitas, pero gradualmente comencé a verlas como su manera de mostrar respeto por mis elecciones. Tommy fue el más resistente, probablemente porque tenía más que perder. Se había acostumbrado a su estilo de vida subsidiado y no estaba ansioso por asumir responsabilidades adultas. Pero cuando vendí la casa y se vio obligado a encontrar su propio lugar, algo cambió en nuestra dinámica. Consiguió un trabajo a tiempo completo, encontró compañeros de piso, aprendió a manejar sus propias finanzas. Para mi sorpresa, parecía más feliz una vez que estaba parado sobre sus propios pies, más confiado y maduro de lo que había sido cuando estaba facilitando su dependencia. Más importante, cuando lograba algo por sí mismo, conseguía un ascenso, arreglaba su propio auto, ahorraba suficiente dinero para unas pequeñas vacaciones, llamaba para compartir su éxito con orgullo genuino en lugar de simplemente esperar felicitaciones. Por primera vez, sentí que estaba hablando con un hijo adulto en lugar de con un adolescente crecido. Pero el cambio más significativo fue en cómo me veía a mí misma. El café continuó siendo mi santuario, pero también se convirtió en algo más. Un lugar donde podía experimentar siendo yo misma. Comencé a organizar lecturas mensuales de poesía, descubriendo un amor por la actuación y la construcción de comunidad que nunca supe que tenía. Me uní a un club de lectura que se reunía en la biblioteca local, haciendo amigos que no sabían nada sobre mi historia como cuidadora de todos.
Me inscribí en clases de salsa en el centro comunitario, riéndome de mi propia torpeza y sin importarme quién estuviera mirando. Más sorprendentemente, comencé a salir con alguien. Su nombre era Frank, y era un cliente habitual que venía todos los martes y jueves por un cappuccino y un muffin de arándanos. Tenía 75 años, un profesor de inglés de secundaria jubilado con ojos amables y un sentido del humor seco. Había enviudado hacía 3 años y estaba aprendiendo lentamente, como yo, cómo construir una vida que existiera más allá del cuidado de otros. Nuestra primera cita fue un café en mi propio café después del cierre. Hablamos sobre libros, viajes y los barrios donde habíamos crecido. Me contó sobre la batalla de su difunta esposa con Alzheimer, los años que había pasado cuidándola mientras gradualmente desaparecía en la confusión y el miedo. Le conté sobre el cáncer de Robert, las noches de hospital, la sensación de estar sola incluso cuando estaba rodeada de familia. ¿Lo extrañas?, preguntó. ¿Ser necesitada tan intensamente? Era una buena pregunta, una que había evitado hacerme a mí misma. Extraño sentirme útil, dije finalmente, pero no extraño sentirme invisible. No extraño ser valorada solo por lo que podía proporcionar en lugar de por quién era. Frank asintió. Amaba cuidar a Margaret. Pero me perdí a mí mismo en algún lugar de todo ese cuidado. Olvidé que era una persona con mis propios intereses y necesidades. Todavía estoy descubriendo quién soy cuando no soy responsable del bienestar de otra persona. Nos entendíamos de una manera que se sentía cómoda en lugar de trágica. Ambos estábamos reconstruyendo nuestras identidades en nuestros 70. Ambos aprendiendo a valorarnos como individuos en lugar de solo como cuidadores. Era un tipo diferente de amor del que había experimentado en mi juventud. Más tranquilo, más práctico, basado en compatibilidad genuina en lugar de necesidad desesperada. Las reacciones de mis hijos a Frank fueron reveladoras. Sara fue educadamente solidaria, pero claramente confundida sobre por qué necesitaba una relación romántica a mi edad. David era suspicaz y protector, cuestionando los motivos de Frank y su situación financiera, como si yo fuera una niña inocente en lugar de una mujer con décadas de experiencia juzgando el carácter. Tommy simplemente estaba desconcertado por la idea de que su madre tuviera una vida amorosa. Ninguno de ellos pareció considerar que yo pudiera estar sola, que pudiera disfrutar de la compañía masculina, que pudiera merecer afecto y romance en mis 70 tanto como lo había hecho en mis 20. Su suposición parecía ser que mi vida romántica y sexual había terminado cuando me convertí en viuda, como si el deseo y la conexión fueran inapropiados para mujeres de mi edad. Pero su incomodidad no me importaba como lo hubiera hecho unos años antes. Estaba aprendiendo a tomar decisiones basadas en mi propia felicidad en lugar de en los niveles de comodidad de mis hijos. Frank y yo tomamos las cosas con calma, construyendo una amistad que gradualmente se profundizó en algo más íntimo. Fuimos al cine, a museos de arte y a conciertos en el parque. Me presentó a sus hijos adultos, quienes fueron educados y acogedores, de una manera que me recordó cómo las familias podían funcionar cuando priorizaban la amabilidad sobre la conveniencia. Lo presenté a mis clientes habituales, quienes lo adoptaron en nuestra pequeña comunidad de café con entusiasmo. 6 meses después de nuestra primera cita, Frank me preguntó si me gustaría viajar con él a Italia. Siempre he querido ver Roma, dijo, y Florencia, y tal vez la costa amalfitana. Sé que es un gran viaje, y no hemos estado juntos mucho tiempo, pero la vida es corta, y creo que podríamos pasar un momento maravilloso. Italia. Había soñado con ir a Italia desde que era niña, imaginando los paisajes que mis abuelos habían descrito, el arte que había visto en libros, la comida que había tratado de recrear en mi propia cocina. Pero nunca había habido tiempo o dinero para tales lujos. Primero era una madre joven luchando por llegar a fin de mes, luego estaba cuidando a Robert, luego estaba apoyando a mis hijos adultos, luego estaba comenzando mi negocio.
Me encantaría, dije, y mientras las palabras salían de mi boca, me di cuenta de que era la primera vez en décadas que decía sí a algo puramente por mi propio placer. Pasamos semanas planeando el viaje, investigando hoteles, restaurantes y museos. Compré ropa nueva, no ropa práctica de trabajo, sino cosas hermosas que me hacían sentir elegante y femenina. Renové mi pasaporte, aprendí frases básicas en italiano, leí guías sobre los lugares que visitaríamos. Las reacciones de mis hijos fueron predeciblemente mixtas. Sara se preocupaba por mi seguridad viajando con alguien que apenas conocía. David cuestionó el gasto y sugirió que el dinero sería mejor ahorrado para emergencias. Tommy simplemente no podía entender por qué querría dejar Nueva York cuando todo lo que necesitaba estaba aquí mismo. Pero por primera vez, sus opiniones no dictaron mis elecciones. Iba a Italia porque quería ir, porque merecía ver cosas hermosas y experimentar nuevas aventuras, porque finalmente estaba viviendo para mí misma, en lugar de sacrificar constantemente mis deseos por la comodidad de otras personas. El viaje fue todo lo que había esperado, y más. Caminamos por el Museo Vaticano con Frank sosteniendo mi mano, ambos abrumados por la belleza del techo de Miguel Ángel. Comimos pasta y bebimos vino en pequeños restaurantes en Roma, riendo de nuestra terrible pronunciación italiana. Vimos la puesta de sol desde el balcón de nuestro hotel en Florencia, sintiéndonos jóvenes y aventureros, y gloriosamente vivos. En nuestra última noche en Italia, mientras nos sentábamos junto al Mediterráneo en Positano, Frank tomó mi mano y dijo algo que cambió todo. Elena, quiero que sepas que este viaje, estar contigo, me ha recordado lo que se siente la felicidad. Lo olvidé, después de que Margaret murió. Pensé que esa parte de mi vida había terminado, pero me has mostrado que es posible comenzar de nuevo, incluso a nuestra edad. Sentí lágrimas en mis mejillas, pero eran lágrimas de alegría en lugar de tristeza. Por primera vez en mi vida adulta, estaba siendo valorada no por lo que podía hacer por otra persona, sino simplemente por quién era. Cuando regresamos a Nueva York, me sentí como una persona diferente, más fuerte, más confiada, más consciente de mi propio valor. El café parecía más pequeño de alguna manera, no limitante sino acogedor. Una base perfecta para una vida que ahora incluía posibilidades que nunca había imaginado. Mi relación con mis hijos continuó evolucionando, lenta y a veces dolorosamente. Todavía había momentos en que volvían a sus viejos patrones, llamando solo cuando necesitaban algo, asumiendo que dejaría todo para ayudar con su última crisis. Pero había aprendido a redirigir estas conversaciones, a ofrecer apoyo emocional sin rescates financieros, a expresar amor sin sacrificar mi propio bienestar. Más importante, les estaba enseñando con el ejemplo cómo se veía valorarse a sí mismos. Sara me vio establecer límites y comenzó a establecer sus propios límites con amigos y colegas exigentes. David me vio perseguir mis intereses y comenzó a tomar clases nocturnas de carpintería, redescubriendo una pasión que había abandonado años atrás. Tommy observó mi relación con Frank y comenzó a entender que las relaciones saludables se basan en el respeto mutuo en lugar de la dependencia unilateral. Los cambios fueron graduales, pero eran reales. Las cenas familiares se convirtieron en conversaciones más equilibradas, donde la gente preguntaba por mi día, además de compartir sus propias noticias. Las celebraciones de días festivos se convirtieron en esfuerzos colaborativos en lugar de eventos que yo planeaba y ejecutaba mientras todos los demás simplemente aparecían. Mis hijos comenzaron a traerme pequeños regalos, libros que pensaban que disfrutaría, flores de sus jardines, fotografías de sus viajes, muestras de consideración en lugar de obligación. No era perfecto. Décadas de disfunción no podían borrarse de la noche a la mañana, y todavía había conflictos y malentendidos. Pero también había amor genuino, finalmente expresado de maneras que se sentían recíprocas en lugar de extractivas. Y entonces,
justo cuando pensaba que había encontrado mi equilibrio, la vida me lanzó una curva más. Era un jueves por la tarde a fines de primavera, casi exactamente un año después de la visita sorpresa de Michael a mi café. Estaba arreglando flores en pequeños floreros para las mesas, tulipanes del jardín de la señora Rodríguez, cuando el timbre de la puerta anunció a un cliente. Miré hacia arriba y vi a una joven mujer, probablemente de unos 25 años, con cabello oscuro y familiares ojos azules. Estaba de pie en la puerta con incertidumbre, mirando alrededor del café como si no estuviera segura de estar en el lugar correcto. ¿Eres Elena?, preguntó vacilante. Sí, lo soy. ¿Puedo ayudarte? Mi nombre es Sofía, dijo, acercándose al mostrador. Sofía Chen. Creo que podría ser mi abuela. El mundo se inclinó ligeramente. Me aferré al borde del mostrador para estabilizarme. Lo siento, no entiendo. Mi padre es Michael Chen. Me dijo que tuvo una relación con una mujer llamada Elena hace muchos años, antes de casarse con mi madre. Dijo que ella vivía en Brooklyn y que pensaba que podría haber tenido un hijo. Mi hijo, David. El hijo de Michael, criado por Robert, llevando el nombre de Robert, sin saber nunca la identidad de su padre biológico. Tu padre, dije cuidadosamente. ¿Sabe que estás aquí? Sofía negó con la cabeza. Me habló de ti después de su último divorcio. Dijo que lamentaba muchas cosas en su vida, pero perderte fue su mayor arrepentimiento. Dijo que a veces se preguntaba si habías estado embarazada cuando se fue, pero era demasiado cobarde para contactarte y averiguarlo. Demasiado cobarde. Incluso después de todos estos años, esa descripción todavía le quedaba bien. Contraté a un investigador privado, continuó Sofía. No fue difícil encontrarte una vez que tenía tu nombre y ubicación general, pero quería conocerte antes de decirle algo a mi padre. Quería ver si querrías conocernos. Nosotros. Como si ella y Michael fueran un paquete, como si reconocer a uno significara aceptar a ambos. Estudié su rostro, buscando rastros de David en sus rasgos. Tenía los ojos y la nariz de Michael, pero su boca y mentón me recordaban a mi hijo. Mi hijo, que también era su medio hermano, aunque ella aún no lo sabía. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué decidiste buscarme? Mi padre está envejeciendo, dijo simplemente. Ha estado casado 3 veces. Nunca tuvo hijos con ninguna de sus esposas. Soy su única hija, y creo que está solo. A veces habla de ti, de la chica que dejó en Brooklyn. Se pregunta qué habría pasado si se hubiera quedado, si hubiera sido lo suficientemente valiente para construir una vida contigo. ¿Qué habría pasado? Una pregunta tan peligrosa, llena de historias alternativas y sueños imposibles. Sofía, dije suavemente, hay algo que debes saber. Sí tuve un hijo. Un hijo. Tiene 54 años ahora, casado con hijos propios. Sus ojos se agrandaron. ¿Un hijo? ¿Mi medio hermano? Sí, su nombre es David. ¿Él lo sabe? ¿Sobre mi padre? No. Mi esposo lo adoptó cuando era pequeño. Hasta donde David sabe, Robert era su padre biológico. Sofía se hundió en la silla más cercana, procesando esta información. Le serví un café sin preguntar, usando el tiempo para pensar en lo que esta revelación significaba para todos nosotros. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, sentándome frente a ella. Quiero conocer a mi familia, dijo simplemente. Quiero conocerte a ti, y a mi medio hermano, y a sus hijos. Quiero que mi padre tenga la oportunidad de conocer a su hijo, aunque sea 54 años tarde. ¿Y si David no quiere conocer a su padre biológico? ¿Si aprender la verdad sobre su parentesco duele más de lo que ayuda? Entonces, respetaremos sus deseos, dijo Sofía. Pero, ¿no debería tener la elección? ¿No debería tener el derecho de saber de dónde viene?
Tenía razón, por supuesto. David tenía derecho a conocer sus orígenes biológicos, incluso si el momento era inconveniente y las circunstancias complicadas. Pero también conocía a mi hijo. Sabía cómo esta revelación podría sacudir su sentido de identidad y lealtad familiar. Robert había sido un padre maravilloso para él, y aprender que su verdadero padre era un hombre que había abandonado a su novia embarazada, podría sentirse como una traición al hombre que realmente lo había criado. Déjame pensarlo, dije finalmente. Esto afecta a más personas que solo tú y yo. Necesito averiguar cómo manejar esto cuidadosamente. Sofía asintió, pero pude ver la decepción en sus ojos. Probablemente había esperado una reunión lacrimosa, un abrazo inmediato de la conexión familiar que estaba ofreciendo. ¿Puedo darte mi número de teléfono?, preguntó. ¿En caso de que decidas que te gustaría hablar más? Tomé su tarjeta, notando la dirección de Manhattan y el título de trabajo que sugería que había heredado la ambición de Michael, si no su cobardía. Trabajaba en finanzas, ganaba buen dinero, vivía independientemente. Parecía genuinamente amable, respetuosa de las complicadas emociones que esta situación despertaba. Después de que se fue, me senté sola en mi café, rodeada por las rutinas cómodas de mi vida reconstruida, e intenté imaginar cómo integrar esta nueva complejidad en el equilibrio que había trabajado tanto para lograr. Esa noche, llamé a Frank y le conté sobre la visita de Sofía. Me escuchó sin interrumpir, haciendo preguntas reflexivas que me ayudaron a procesar mis propios sentimientos. ¿Qué te dice tu corazón que hagas?, preguntó finalmente. Mi corazón me dice que los secretos generalmente causan más daño que la verdad, dije. Pero mi cabeza me dice que algunas verdades son demasiado disruptivas para desatar sin una cuidadosa consideración. ¿Y si empezaras en pequeño? ¿Y si le contaras a David sobre su padre biológico sin mencionar que la hija del hombre te ha contactado? Dale tiempo para procesar esa información antes de introducir la posibilidad de conocer a su media hermana. Era un buen consejo, práctico y compasivo, pero también significaba tener una de las conversaciones más difíciles de mi vida con mi hijo mayor. Le pedí a David que me encontrara en el café un domingo por la mañana cuando tendríamos privacidad. Llegó puntual y alegre, trayendo pastel de café de una panadería en su vecindario, y charlando sobre su trabajo y la última clase de cerámica de su esposa. Por un momento, casi perdí el valor. Se veía tan contento, tan asentado en su comprensión de sí mismo y su familia. ¿Tenía derecho a interrumpir esa paz? David, dije finalmente, necesito decirte algo sobre tu padre biológico. Su expresión cambió inmediatamente de relajada a cautelosa. ¿Qué pasa con él? Pensé que estaba muerto. Nunca dije que estuviera muerto. Solo dije que no era parte de nuestras vidas. Es lo mismo, ¿no? No, no lo es. Está vivo, David. Y recientemente, descubrí que ha estado preguntándose por ti todos estos años. Le conté la historia cuidadosamente, comenzando con mi relación con Michael y terminando con la visita de Sofía el día anterior. David escuchó en silencio, su café enfriándose frente a él, su expresión pasando por confusión, ira y algo que parecía dolor. Así que mi verdadero padre está vivo, dijo finalmente. Y tiene otra hija. Y ninguno de ellos se preocupó lo suficiente por encontrarme hasta ahora. Él no sabía con certeza que existías, dije suavemente. Y su hija solo se enteró de la posibilidad recientemente. Pero sospechaba. Te dejó, sabiendo que podrías estar embarazada, y nunca se molestó en verificar. No había argumento contra esa evaluación. Michael había sido un cobarde 54 años atrás, y las consecuencias de esa cobardía estaban sentadas frente a mí en forma del dolor de mi hijo. No quiero conocerlo, dijo David rotundamente. No quiero conocerlo a él ni a ella. Papá era mi padre. Robert Silva era mi padre. Este otro hombre es solo un donante de esperma. Entendí su reacción.
La había esperado. Pero también escuché algo más debajo de su ira. Curiosidad, anhelo, la eterna necesidad humana de entender nuestros orígenes. No tienes que decidir nada ahora mismo, dije. Tómate un tiempo para pensarlo. Habla con Elena al respecto. Tal vez considera hablar con un consejero que se especialice en reunificación familiar. ¿Elena? Por un momento, pareció confundido. Tu esposa, David. Elena. Tiene el mismo nombre que yo, ¿recuerdas? Se rió, un sonido sin humor. Dos Elenas. Mi madre y mi esposa. Parece que tengo un tipo. Tal vez elegiste a una mujer que te recordaba el amor que recibiste mientras crecías, sugerí. Eso no sería algo tan malo. Tal vez. Estuvo callado por mucho tiempo, mirando por la ventana del café el tráfico del domingo por la mañana. ¿Cómo es ella? ¿La hermana? Sofía parece amable, inteligente, respetuosa de la complejidad de la situación. ¿Tael? ¿Michael? Pensé en el hombre que había entrado en mi café con su reloj caro y su indiferencia casual. Exitoso, rico, todavía guapo, todavía huyendo de complicaciones emocionales, a juzgar por sus 3 matrimonios fallidos. Suena como un verdadero premio, dijo David amargamente. Es un hombre defectuoso que tomó decisiones egoístas cuando era joven, dije. Pero también es tu padre biológico, y eso es un hecho con el que tendrás que vivir independientemente de si decides conocerlo o no. David se fue ese día sin hacer ningún compromiso, pero se llevó la tarjeta de presentación de Sofía. No supe de él durante 2 semanas, y cuando finalmente llamó, su voz era diferente, más reflexiva, menos enojada. Quiero conocerla primero, dijo. A la hermana, antes de decidir cualquier cosa sobre él. Creo que eso es sabio. ¿Lo organizarás? ¿Estarás allí cuando nos conozcamos? Por supuesto. La reunión tuvo lugar en el café un tranquilo martes por la tarde. Cerré temprano, colgando un letrero en la ventana que decía «evento privado», lo cual no era completamente falso. Sofía llegó primero, nerviosa y demasiado arreglada de una manera que me recordó a alguien tratando de causar una buena impresión. David llegó 10 minutos después, luciendo escéptico pero determinado. Los presenté y luego di un paso atrás, dejándolos navegar esta situación sin precedentes por sí mismos. Se sentaron uno frente al otro en la misma mesa donde David y yo habíamos discutido sobre Michael 2 semanas antes, ambos examinando el rostro del hermano que nunca habían sabido que existía. «¿Te pareces a él?», dijo Sofía finalmente. «A nuestro padre, los ojos especialmente». «Tú te pareces a mamá», respondió David, lo que me sorprendió. Estudié los rasgos de Sofía nuevamente, buscando rastros de mí misma en su rostro y encontrándolos en lugares inesperados. Hablaron durante más de 2 horas, compartiendo información biográfica básica, comparando recuerdos de infancia, buscando terreno común. Sofía era hija única, criada por una madre que nunca se había vuelto a casar después de su divorcio de Michael. David era el mayor de 3, parte de una familia complicada pero amorosa que siempre lo había aceptado completamente. Ella había crecido rica pero emocionalmente aislada. Él había crecido de clase trabajadora pero rodeado de hermanos y familia extendida. A pesar de sus diferentes orígenes, se conectaron de maneras que nos sorprendieron a todos. Compartían un sentido del humor seco, una tendencia al perfeccionismo, un amor por las películas antiguas y la buena comida. Ambos tocaban piano, ambos disfrutaban de las caminatas, ambos tenían relaciones complicadas con sus respectivos padres. «Me gustaría mantenerme en contacto», dijo Sofía mientras la tarde llegaba a su fin. «Si está bien contigo». «A mí también me gustaría», respondió David, y pude escuchar el genuino calor en su voz. Intercambiaron números de teléfono e hicieron planes para cenar la semana siguiente. Mientras se preparaban para irse, Sofía se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo simplemente, «por dejar que esto sucediera, por criar a un hombre tan maravilloso».
por ser lo suficientemente valiente para decirle la verdad. Después de que se fueron, me senté sola en mi café, procesando lo que acababa de suceder. Mi hijo había encontrado una hermana. Mi familia se había expandido de maneras que nunca podría haber anticipado. Y de alguna manera, a pesar de todo el potencial de desastre, se sentía como una bendición en lugar de una complicación. Pero la historia no había terminado. 2 semanas después, Sofía llamó para decirme que David había aceptado conocer a Michael. «Te quiere allí», dijo. «Dice que necesita tu apoyo para sobrellevarlo». «¿Estás segura de que eso es sabio? Esto es entre ellos dos». Él insiste. Dijo que eres el puente entre su pasado y su presente, y te necesita allí para ayudarlo a darle sentido a todo. Así que una vez más, mi café se convirtió en el escenario de una reunión que nunca podría haber imaginado. Michael llegó primero, luciendo nervioso de una manera que nunca antes había visto de él. La fachada de hombre de negocios confiado se estaba agrietando, revelando la ansiedad debajo. «Gracias por organizar esto», dijo, su voz inestable. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero tener la oportunidad de conocer a mi hijo significa todo para mí». «Esto no se trata de ti y de mí, Michael», dije firmemente. «Se trata de ti y de David. No lo compliques trayendo nuestra historia a esto». Asintió, pareciendo castigado. «Tienes razón. Por supuesto que tienes razón». David llegó exactamente a tiempo, lo cual era característico de él. Se quedó en la puerta por un momento, estudiando al hombre que había contribuido con la mitad de su ADN, y vi que el reconocimiento parpadeaba en sus rasgos. El parecido era innegable. Los mismos ojos azules, la misma mandíbula fuerte, la misma estructura alta. «David», dijo Michael, levantándose lentamente. «Dios mío. Te pareces exactamente a mí a esa edad». «Eso me han dicho», respondió David fríamente, pero avanzó y extendió su mano para un apretón formal. Se sentaron uno frente al otro, conmigo en una mesa cercana, lo suficientemente cerca para brindar apoyo, pero lo suficientemente lejos como para darles espacio para su conversación. Al principio fue incómodo, lleno de preguntas rígidas y respuestas cuidadosas. Michael preguntó sobre el trabajo de David, su familia, sus intereses. David respondió educadamente pero sin calidez. Pero gradualmente, algo cambió. Michael comenzó a hablar sobre su propio padre, un hombre que apenas había conocido, y David respondió con historias sobre Robert, el hombre que realmente lo había criado. Encontraron un terreno común al discutir los desafíos de la paternidad, el peso de las expectativas familiares, la dificultad de saber cómo ser un buen hombre en un mundo complicado. «Quiero que sepas», dijo Michael finalmente, «que no ha pasado un día en los últimos 54 años en que no me haya preguntado por ti. No espero perdón, y ciertamente no espero una relación. Pero necesitaba que supieras que nunca fuiste olvidado». David estuvo callado por mucho tiempo, procesando esta información. Cuando finalmente habló, su voz era mesurada pero no enojada. «Tuve un buen padre», dijo. Robert Silva fue todo lo que un padre debería ser. Presente, solidario, amoroso, confiable. No necesito otro padre ahora. Y no puedo pretender que tu contribución genética de alguna manera te ganó ese papel. Michael se estremeció pero asintió. «Entiendo». «Pero», continuó David, «me alegra saber de dónde vengo. Y me alegra que Sofía nos haya encontrado. Es una buena persona, y estoy agradecido de tenerla en mi vida». «Ella es buena», acordó Michael, «mejor de lo que merezco». «Ninguno de nosotros obtiene lo que merece», dijo David en voz baja. «Obtenemos lo que obtenemos, y luego decidimos qué hacer con ello». No fue una reconciliación de Hollywood. No hubo lágrimas ni abrazos, ni declaraciones de amor ni promesas de contacto regular. Pero hubo cierre, comprensión, un reconocimiento de que estaban conectados por la biología y la historia,
incluso si nunca estarían conectados por un afecto genuino. Michael salió de mi café ese día con algo que había estado buscando durante décadas: conocimiento de su hijo, confirmación de que su legado genético había producido un buen hombre a pesar de sus propios fracasos como padre. David salió con algo que no sabía que necesitaba: comprensión completa de sus orígenes, cierre alrededor de las preguntas que habían acechado en el fondo de su identidad durante 54 años. Y yo salí con algo que nunca esperé: una sensación de finalización, un sentimiento de que el círculo finalmente se había cerrado en el capítulo más doloroso de mi juventud. En los meses que siguieron, mi vida se asentó en un nuevo ritmo que incorporaba todos estos cambios. David y Sofía desarrollaron una relación genuina de hermanos, enviándose mensajes regularmente y reuniéndose para cenar una vez al mes. Sarah y Tommy inicialmente fueron suspicaces de este nuevo miembro de la familia, pero gradualmente se calentaron hacia ella cuando se dieron cuenta de que no estaba compitiendo por recursos ni atención. Michael permaneció en la periferia, respetando los límites de David, pero agradecido por actualizaciones ocasionales sobre la vida de su hijo. Más importante, mi relación con mis hijos continuó evolucionando positivamente. Tener a Sofía en sus vidas pareció darles una nueva perspectiva sobre las dinámicas familiares, y comenzaron a tratarme con más consideración y respeto. Todavía tenían sus momentos egoístas, pero también hacían esfuerzos genuinos para mostrar aprecio por mis sacrificios a lo largo de los años. Frank y yo continuamos acercándonos, tomando otro viaje a Europa y hablando sobre la posibilidad de mudarnos juntos. Mi café prosperó, convirtiéndose en un verdadero lugar de reunión comunitaria, donde los vecinos venían no solo por café, sino por conversación y conexión. Y a veces, tarde en la noche cuando el café estaba cerrado y Queens se asentaba en la oscuridad a mi alrededor, me permitía sentirme orgullosa de lo lejos que había llegado. De la joven de 18 años con el corazón roto que esperó a un chico que nunca regresó, a la madre de mediana edad agotada que dio todo a hijos desagradecidos, a la mujer de 72 años que finalmente había aprendido a valorarse a sí misma. El viaje no había sido fácil, y había habido momentos en que pensé que podría no sobrevivir a la soledad y la decepción. Pero había sobrevivido. Más que eso, eventualmente había prosperado. Michael, entrando en mi café aquella tarde de enero, había sido el catalizador para todo lo que siguió. No porque hubiera regresado mágicamente para sanar viejas heridas, sino porque verlo me recordó lo invisible que me había vuelto. Su incapacidad para reconocerme me obligó a enfrentar el hecho de que había pasado tantos años siendo lo que otras personas necesitaban que había olvidado quién era realmente. Pero al aprender a verme claramente, al exigir respeto de las personas que afirmaban amarme, al construir una vida que reflejaba mis propios valores y deseos en lugar de las expectativas de todos los demás, había descubierto algo extraordinario. Valía la pena conocerme. Valía la pena amarme. Valía la pena celebrarme. No solo por lo que podía hacer por otros, sino por quién era como individuo. Y esa realización, duramente ganada y largamente retrasada, lo cambió todo. Mientras escribo esto, sentada en mi café en una tranquila mañana de domingo con la luz otoñal entrando por las ventanas y los sonidos familiares de Queens despertándose a mi alrededor, no soy la misma mujer que sirvió café a su primer amor y lo vio alejarse sin reconocimiento. No soy la misma mujer que dio y dio hasta que no quedó nada de sí misma para dar. Soy Elena Silva, 73 años, propietaria de un pequeño café en Astoria, amante de la comida italiana, las películas antiguas y el humor gentil de Frank. Soy la madre de 3 adultos que están aprendiendo lentamente a tratarme como una persona en lugar de un recurso. Soy la amiga de vecinos que me ven y me valoran exactamente por quien soy. Soy la abuela de niños que crecerán entendiendo que el amor no se mide en sacrificio, sino en respeto, consideración y cuidado genuino. Soy todas estas cosas,
y soy suficiente. Finalmente, bellamente, completamente suficiente. ¿Alguna vez te has encontrado invisible en tu propia vida, valorada solo por lo que podías proporcionar en lugar de por quién eres? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre ser necesitada y ser respetada? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación. Y si esta historia tocó algo en ti, si se sintió familiar de maneras que hicieron doler tu corazón o elevarse tu espíritu, por favor da me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas conversaciones difíciles pero necesarias sobre familia, amor y el coraje que se necesita para valorarnos a nosotros mismos en un mundo que a menudo quiere agotarnos. A veces, el mayor acto de amor es aprender a amarnos lo suficiente para exigir algo mejor. A veces, el viaje más importante es el que nos lleva de vuelta a casa, a quienes siempre hemos sido debajo de todos los roles que hemos desempeñado para otras personas. Gracias por escuchar. Gracias por verme. Gracias por entender que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.